Los matones se burlan del chico nuevo sin saber que es un luchador brutal. ¿Alguna vez te han juzgado antes de tener la oportunidad de demostrar quién eres en realidad? Imagina ser humillado todos los días solo porque la gente asume que eres débil. Ahora imagina a esos mismos matones dándose cuenta demasiado tarde de que eligieron al peor enemigo posible. Esta es la historia de Lucas, un chico aparentemente frágil que se convierte en el objetivo de matones crueles cuando se transfiere a una nueva escuela. Pero lo que no saben es que Lucas tiene un secreto mortal y cuando la verdad salga a la luz, se hará justicia de una manera que nadie esperó. Lucas salió del auto, su mochila desgastada colgaba de un hombro, los ojos bajos, su padre le dio un breve asentimiento antes de irse. Esta era su tercera escuela en 2 años. Estaba acostumbrado a ser el chico nuevo mientras caminaba por los pasillos. Podía sentir las escaleras, susurros ahogados, risas, no se vestía como los demás. Su ropa era sencilla sin marcas elegantes. Su cabello estaba cortado corto, práctico sin un estilo moderno y lo peor de todo, mantenía la cabeza gacha evitando el contacto visual con los depredadores en esta escuela. Lucas parecía el objetivo perfecto. Durante el almuerzo que tuvo su primer encuentro con los abusadores sentado solo en un rincón de la cafetería comió tranquilamente su comida cuando escuchó voces acercándose. Bueno, un nuevo chico solitario. Brian se burló, él era el líder del grupo, alto hombros anchos, siempre flanqueado por sus 2 leales compañeros Max y Leo. Lucas siguió comiendo sin levantar la vista. Pero eso solo los animó. Oye, te estoy hablando a ti, amigo. Max agarró la bandeja de Lucas tirando un poco de comida sobre la mesa. Lucas respiró hondo sin mostrar emoción, tomó su jugo casualmente y tomó un sorbo como si nada hubiera pasado. ¿O es mudo? Leo se burló. Los estudiantes cercanos rieron entretenidos por la escena. Brian sonrió satisfecho. Para él Lucas era débil y cuando los niños débiles no se defendían significaba que solo eran juguetes nuevos esperando ser rotos. Lucas aprendió rápidamente que ignorar a los abusadores solo empeoraba las cosas. Ryan y su pandilla vieron su silencio como debilidad, una invitación abierta a intensificar su tormento. Al día siguiente, cuando Lucas caminó hacia su casillero, sintió un empujón repentino detrás de su hombro, se estrelló contra el metal haciendo un fuerte ruido metálico. Ups, no te vi ahí, dijo Brian burlonamente riendo con Max y Leo. Lucas ajustó su mochila y siguió caminando como si nada hubiera pasado, pero eso no fue suficiente para ellos. Durante la clase de gimnasia, el entrenador dividió a los estudiantes en equipos para baloncesto. Lucas terminó en el equipo de Brian. Un error cada vez que Lucas tenía el balón. Brian o uno de sus amigos lo empujaban, lo hacían tropezar o se lo arrebataban antes de que pudiera hacer un movimiento. Maldito niño nuevo, sabe siquiera cómo jugar. Max se burló después de robarle el balón. Lucas apretó la mandíbula permaneciendo en silencio. No estaba allí para impresionar a nadie, solo necesitaba pasar el día, pero Brian no había terminado. Mientras caminaban de regreso al vestuario se puso frente a Lucas. ¿Sabes que no? Creo que estás en el lugar equivocado, chico. Esta escuela es para personas que realmente importan. Las palabras no dolieron. Lucas había escuchado cosas peores, pero sabía lo que vendría después. Brian quería una reacción, algo que justificara ir más allá. Lucas simplemente lo miró fijamente, su rostro ilegible, luego se dio la vuelta y se alejó. Los abusadores se rieron. Si eso es lo que pensé, Brian lo llamó. Después de lo que no se dio cuenta era que Lucas no tenía miedo. Estaba calculando y pronto todo cambiaría. Para el final de la semana, Brian y su pandilla decidieron que era hora de llevar las cosas al siguiente nivel. El chico nuevo había estado demasiado callado durante demasiado tiempo y querían asegurarse de que supiera cuál era su lugar. Sucedió en la cafetería justo enfrente de todos. Lucas acababa de recoger su almuerzo cuando sintió un fuerte empujón desde atrás. Su bandeja voló hacia adelante, comida SPL salpicando por el suelo. Toda la cafetería se quedó en silencio por un momento antes de estallar en risas. Brian estaba detrás de él sonriendo. ¿O no? El pequeño chico nuevo dejó caer su almuerzo. Eso es muy triste. Max y Leo se estaban riendo junto con la mitad de la cafetería. Los estudiantes sacaron sus teléfonos ya grabando. Lucas se quedó quieto por un segundo, sus puños apretados, su respiración permaneció estable. Brian se acercó. ¿Qué pasa?
Voy a llorar, tal vez deberías correr a casa con mami. Más risas, más cámaras. Lucas miró lentamente a Brian, su expresión ilegible. Esa fue la primera vez que Brian sintió algo extraño. Lucas no estaba asustado, no estaba enojado, solo estaba mirando, calculando, y luego hizo algo que Brian nunca esperó. Sonrió, una pequeña sonrisa de complicidad. Brian frunció el ceño antes de poder reaccionar. Lucas se agachó con calma, recogió su bandeja sin romper el contacto visual. Se giró y caminó hacia otra mesa. La cafetería estalló en risas otra vez. Eso es lo que pensé, gritó Brian inflando el pecho. Pero en el fondo sentía algo inquietante. Había visto miedo antes de saber cómo se veía, y lo que fuera que había en los ojos de Lucas no era miedo. Era algo completamente distinto, y pronto Brian descubriría exactamente qué esa noche ve. Max se rió entre dientes. El tipo ni siquiera intentó defenderse. Sí, probablemente muerto de miedo. Leo agregó que Brian, sin embargo, estaba más callado de lo habitual. Algo en la reacción de Lucas todavía le molestaba. Esa sonrisa no era la sonrisa de alguien asustado, era la sonrisa de alguien que esperaba. Se sacudió la idea de que el niño era débil. Eso era todo lo que importaba. A la mañana siguiente, los abusadores llegaron temprano a la escuela. Planean llevar las cosas un paso más allá. Max tuvo una idea. Acorralar a Lucas detrás del gimnasio, lejos de los maestros y las cámaras, y asustarlo tanto que nunca se atrevería a salirse de la línea de nuevo. Pero cuando llegaron allí, algo estaba mal. Lucas ya estaba esperando. Se paró en el centro del espacio vacío con las manos en los bolsillos, luciendo tranquilo, casi expectante. Bueno, mira quién finalmente ha crecido un par. Brian se burló dando un paso adelante. ¿Qué vienes a rogarnos que te dejemos en paz? Lucas inclinó la cabeza ligeramente como si considerara la pregunta, y luego habló por primera vez. No, dijo en voz baja. Estoy aquí para advertirte. Brian parpadeó. Adviérteme. Se burló de lo que Lucas dio un paso lento hacia adelante. Sobre lo que sucede cuando te metes con la persona equivocada. Max y Leo intercambiaron miradas. Confundido, Brian sonrió. Oh, esto es lindo, dijo el pequeño niño nuevo. Piensa que es duro. Se inclinó hacia adelante empujando el hombro de Lucas. Sucedió en un borrón antes de que Brian pudiera reaccionar. La mano de Lucas se disparó agarrando su muñeca en un agarre como de hierro, luego un movimiento rápido, un giro, un cambio de peso, y Brian estaba en el suelo jadeando en estado de shock. Su brazo se retorció detrás de su espalda. Max y Leo se congelaron. Brian luchó. Pero Lucas apenas aplicó ningún esfuerzo, sujetándolo con una fuerza que no tenía sentido. ¿Qué demonios?, dijo Brian ahogado. Lucas se inclinó ligeramente. Voz tranquila. Crecí en un gimnasio de lucha, dijo. Mi padre es un entrenador profesional. He estado entrenando con adultos desde que tenía 8 años. Los ojos de Brian se abrieron. Lucas lo soltó y retrocedió, su expresión sin cambios. Brian se puso de pie con la cara ardiendo de humillación. Tú solo tuviste suerte, gruñó Lucas. No respondió, se quedó allí, esperando, y por primera vez en su vida Brian dudó, porque ahora ya no estaba seguro si era el cazador o la presa. Brian dio un paso atrás, su confianza se tambaleó. Max y Leo intercambiaron miradas inquietas. Así no era como se suponía que debían ir las cosas. Lucas se quedó quieto con las manos relajadas a los costados, completamente despreocupado. ¿Qué pasa?, preguntó inclinando ligeramente la cabeza. No es tan divertido cuando tu objetivo se defiende. Brian apretó los puños tratando de recuperar el control de la situación. ¿Crees que un pequeño movimiento te hace duro? Escupió. Sigue siendo un monstruo. Lucas suspiró. Esperaba que dijeras eso antes de que Brian pudiera reaccionar. Lucas se movió rápido, demasiado rápido. En una fracción de segundo cerró la distancia, barriendo las piernas de Brian con una patada precisa. Brian golpeó el suelo con fuerza, el aire saliendo de sus pulmones. Max se abalanzó sobre Lucas. Pero Lucas Id avanzó suavemente, agarrando el brazo de Max y tirándolo sobre su espalda. Leo, el último en pie, dudó. Sus puños estaban apretados, pero sus pies no se movían. Lucas lo miró fijamente. ¿De verdad quieres hacer esto?
Leo tragó saliva y luego se giró y corrió. Max gimió en el suelo. Brian todavía estaba jadeando por respirar. Lucas se agachó a su lado, su voz tranquila pero firme. Podría haberlo hecho mucho peor, dijo, pero no soy como tú. Brian lo fulminó con la mirada, humillado. Que te jodan. Lucas sonrió con suficiencia. Ya te lo hiciste a ti mismo. Se puso de pie y se alejó dejando a Brian y Max tirados allí, derrotados no solo físicamente sino completamente despojados del poder que una vez tuvieron. Y para cuando la escuela comenzó esa mañana, todo el lugar ya había escuchado lo que sucedió por primera vez. Brian y su pandilla no eran a quienes todos temían, eran a quienes todos habían derrotado. A la hora del almuerzo, toda la escuela estaba animada con lo que había sucedido detrás del gimnasio. Los susurros llenaron los pasillos. Los estudiantes que una vez se rieron de Lucas ahora lo miraban de manera diferente, no con miedo sino con respeto. Brian, Max y Leo entraron a la cafetería como siempre lo hacían. Pero esta vez algo había cambiado. Las habituales sonrisas de suficiencia se habían ido. Brian mantuvo la cabeza gacha, su mandíbula apretada. Max tenía un moretón en el brazo y Leo evitó el contacto visual con todos. Cuando pasaron junto a un grupo de estudiantes, alguien susurró lo suficientemente fuerte. Escuché al chico nuevo dejarlos caer como si nada. Brian quedó destrozado. Otra voz se rió entre dientes sobre el tiempo. Los tres matones se sentaron en su mesa habitual. Pero esta vez nadie los miraba con admiración. Ya no eran los reyes de la escuela. Lucas, por otro lado, entró como si nada hubiera pasado. Agarró su bandeja, encontró un asiento y comenzó a comer solo como antes. Pero algo era diferente. Algunos estudiantes dudaron cerca de su mesa como si consideraran sentarse con él. Un chico del equipo de baloncesto le dio un respetuoso asentimiento. Incluso algunas de las chicas que antes no lo habrían mirado dos veces parecían intrigadas. Sin embargo, a Lucas no parecía importarle. No. Estaba buscando atención. Nunca la había buscado. Cuando terminó su comida, una voz familiar habló. ¿Ves? ¿Qué pasaría después? El rostro de Brian estaba rígido, sus manos apretadas a los costados. Parecía que quería decir algo pero no sabía cómo. Finalmente, apretando los dientes, murmuró: «Hemos terminado, estoy jugando contigo». Lucas lo estudió por un momento y luego asintió. «Bien». Brian tragó saliva, luego se dio la vuelta y se alejó. Eso fue todo. No más amenazas, no más insultos, no más acoso. Y así, el equilibrio de poder había cambiado. Lucas nunca había querido ser un héroe. No le importaba la popularidad ni la venganza. Simplemente les había dado una lección. A veces, los tranquilos son a los que más debes temer. ¿Qué opinas de esta historia? ¿Alguna vez has visto a alguien enfrentarse a los acosadores de una manera que nadie esperaba? Haznoslo saber en los comentarios y si disfrutaste de esta historia, no olvides darle me gusta, suscribirte y activar las notificaciones para más historias increíbles.